Vamos a comenzar. Obviamente que prácticamente todo el mundo político está hablando y especulando sobre este viaje que ha hecho la senadora Cristina Fernández hacia Cuba, donde allí está su hija y a la cual, según argumentó de manera oficial, tuvo que ir a cuidarla, porque tiene una enfermedad que le afecta a las piernas. Y bueno, entendió la expresidenta como madre, que tiene que estar al lado de su hija, y por ese motivo es que se ausentó, se fue, y a partir de allí arrancan todas las especulaciones políticas, ¿no? Yo no voy a hablar si la hija está enferma o no, eso lo sabrá Dios y ella, y nada más, pero sí vamos a hablar políticamente del tema, porque a partir del viaje de Cristina a Cuba, que recordemos, Cuba es el único país de Latinoamérica donde no hay extradición con Argentina, vale decir que si usted está en Cuba y la justicia de este país lo requiere, Cuba no le va a responder nada porque no hay un protocolo de extradición, o sea que por lo tanto quienes están en Cuba y están con asuntos pendientes con la justicia argentina no tienen por qué volver. Es más, la justicia nunca lo citaría porque si le enviaría una carta a él, a Cuba, pidiendo que lo manden a un fulano, no llegaría a ninguna parte. A partir de ahí es que existen las especulaciones respecto de si Cristina va a volver o no. Eso es lo que se habló desde un primer momento, pero hoy en este día, la expresidente aseguró que el viernes va a estar nuevamente en Argentina. Eso es lo que dijo uno de sus abogados. Uno de sus abogados dijo: todos los que dicen que Cristina no va a volver están totalmente equivocados, son especulaciones, porque Cristina va a estar en Argentina nuevamente el día viernes. Esa es una de las dudas que en principio, y no hay por qué no creerle al abogado de Cristina, vamos a partir de la base de que le creemos, de manera que Cristina estaría de vuelta el viernes en Argentina. Ahora, una vez que vuelva, el otro tema por el cual eso sí lo tiene a mal traer a todos, no solamente a los kirchneristas, sino a los kirchneristas, a los de Alternativa Federal y fundamentalmente al macrismo o al PRO o a Cambiemos, como usted le quiera decir, porque en buena medida, la suerte, la posibilidad de una reelección de Macri o de que cualquier otro candidato de Cambiemos pueda ganar la elección, está atado al hecho de que si Cristina es o no es candidata presidencial. También con respecto a ese tema y en relación con la dolencia que tiene su hija, hay quienes dicen que ese será un argumento muy sólido que puede llegar a esgrimir Cristina, llegado el momento, para no salir como candidata presidencial. Y ese es el gran dilema que hay hoy por hoy en toda la dirigencia política, repito, no solamente en lo que es la dirigencia kirchnerista, que se supone que tendrían que ser los primeros en estar interesados y o preocupados por este tema, sino que tras de Cristina sigue la política girando como hace ya prácticamente 15 años. Más allá de todas las causas, porque ahora Bonadío le volvió a dictar una prisión preventiva por otra causa, en este caso es por el tema de la venta, mejor dicho, de la compra de gas licuado, que también ahí hay una estafa monstruosa,
Y están la banda de siempre, está ella, está Debido, Barata, todos los Busca que estuvieron ahí en el Ministerio de la Producción. Más allá de ese tema, hay un nuevo procesamiento, y ya creo que son 7 u 8, con varias prisiones preventivas, que convengamos que si no tuviera los fueros parlamentarios que le da el Senado, Cristina tendría que estar presa, como están muchos otros procesados, los empresarios, por ejemplo, los exfuncionarios, como el propio Debido o Barata. Pero el tema es que ella goza de esos fueros, y esos fueros la protegen de ir a la cárcel. Es más, una persona que tiene tamaña cantidad de procesamientos, tiene varias prisiones preventivas dictadas, hoy está en Cuba. Hoy está en Cuba, está bien, alguien podrá decir, bueno, está enferma la hija, está muy bien, sí, por eso digo, si está enferma la hija, que vaya a la cuide. Pero al margen de eso, es una persona que está con varias prisiones efectivas dictadas, inclusive con fallos de tribunales de casación y hasta de la Suprema Corte, y sin embargo, esta ciudadana verdaderamente es una ciudadana de primera, y todos los demás, todos nosotros, somos ciudadanos de cuarta, de quinta, de décima, póngale la categoría que tiene, pero ella es una ciudadana de otro nivel. Ella está más allá del bien y del mal, está más allá de los mortales, no es igual que yo y usted, no es para nada igual, ella es otra cosa, y por lo tanto puede, con varias prisiones preventivas y demás, y más allá del motivo por el cual está en Cuba, ella no está acá, está en Cuba. Ahora, decía recién que la política argentina sigue girando alrededor de esta señora. Y entonces la pregunta, al menos que yo me formulo y que la quiero compartir con ustedes me dirán si están de acuerdo o no, pero como saben, en este programa nosotros tenemos una línea editorial y siempre la hemos sostenido y lo vamos a seguir haciendo, aun cuando le demos la posibilidad a todos aquellos que no piensen lo mismo que nosotros que venir y expresarlo, pero nosotros tenemos nuestra posición. Y la verdad que yo me pregunto, con preocupación, mirando no ya nuestra realidad, la realidad de alguien como yo, de la edad mía, de mi generación, sino pensando en las generaciones que vienen, en los chicos, en los jóvenes, en los adolescentes, en aquellos que van a tener la experiencia de votar por primera vez en esta gran elección de agosto y octubre, donde habrá que elegir desde presidente hasta el último concejal. Yo pienso en ello y digo, y sería fantástico poder tener la posibilidad de recoger todas las voces de esos jóvenes, de esos adolescentes, que hoy con 16 años pueden votar, y preguntarles si les interesa la política, a través de algunos contactos que tengo con algunos adolescentes o con jóvenes. Es muy difícil poder encarar un tema de la política con ellos. Preguntarles, che, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Porque la mayoría están buscando su futuro, están buscando su lugar en el mundo, están buscando por dónde van a encarrilar su vida, desde lo personal, desde los estudios, desde lo familiar. Y es muy difícil que se pongan a analizar o a mirar o a estudiar todo esto que tiene que ver con la política, aun cuando de lo que decide la mayoría de los argentinos va a depender buena parte de la suerte de esos adolescentes o jóvenes. Son muy pocos los que realmente ponen interés en estas cosas. Son pocos. Y entonces yo me ponía a pensar y decía, ¿qué le vamos a poder decir a estos adolescentes respecto de por dónde pasa la política hoy en Argentina?
Y estoy absolutamente convencido porque es un dato de la realidad, no es una opinión mía, sino es un dato de la realidad. Hoy la política gira alrededor de Cristina Fernández de Kirchner. No solo para el kirchnerismo, sino para toda la política argentina gira alrededor de ella. Que si se fue a Cuba, que si vuelve, que si no vuelve, que si la hija está enferma, que si es verdad, que si es mentira, que si se va a presentar, que si no se va a presentar, que si le van a dar el desafuero en el Senado o no. Todo gira alrededor de ella. Las estrategias de campaña política, las estrategias electorales, ningún partido, ningún frente lo va a poder elaborar y llevar adelante hasta no tener la certeza de qué va a hacer esta señora. Pero resulta que esta señora, repito, tiene varias prisiones preventivas dictadas por las más altas autoridades judiciales de la Argentina, tiene varios procesamientos y sin embargo hoy sigue siendo el eje de la política en Argentina. Hoy es el aniversario de lo que conocemos nosotros como la ley Sáenz Peña. Sáenz Peña fue ese brillante hombre argentino que a través de su idea, de su ley, se estableció el voto universal y secreto. Y la idea de Sáenz Peña cuando creó esto era ¿para qué? Para tratar de que absolutamente todos los ciudadanos pudieran votar de manera legítima, que no pasara lo que pasaba antes, que votaban los muertos, votaban 10 veces o lo que sea. Por eso se llama la ley Sáenz Peña, porque él es su creador. Y lo traigo a colación porque hoy es el aniversario de la ley Sáenz Peña. Y lo traigo a colación porque digo, ¿habrá imaginado un hombre como Sáenz Peña que pensaba, ¿no es cierto?, en darle a esta sociedad un carácter absolutamente democrático, republicano, de respeto? ¿Habrá pensado que muchos años después de que él creó y tuvo la idea de este voto universal y secreto, que la Argentina, su país, su Argentina, la que él soñaba en aquel momento, íbamos a tener como el eje central de la política una persona como Cristina Fernández? Una persona que busca afanosamente por todos los medios esquivar, gambetear el tema de la justicia. Y cuando habla de la posibilidad de presentarse nuevamente como candidata, no es porque quiere volver a ocupar ese sillón que ya tuvo, sino para decir me voy a dedicar a corregir a lo mejor los errores que cometí en mis mandatos anteriores. No es para eso. Es para salvarse ella y toda su banda. Gozar de la impunidad necesaria para quedarse con los dineros mal habidos. Es para eso que busca tener la posibilidad de volver a ser, en este caso, presidenta de los argentinos. Y entonces, volviendo al tema de las nuevas generaciones, mi interrogante, mi pregunta, mi preocupación, no le voy a decir angustia ni dolor, pero sí la preocupación, es qué le vamos a contar, qué le vamos a decir a las nuevas generaciones, esos chicos de entre 16 y 20 años o 21 años. ¿Qué le vamos a decir? ¿Cuál es la referencia política que hoy tenemos en la Argentina? Para mi generación, que nosotros, mi generación lo vio volver a Perón después de los 18 años del exilio, mi generación lo vio en el 72 cuando volvía, conocíamos lo que era su exilio, conocimos eso. Y nosotros podríamos decir que tuvimos en la figura de Perón una parte de la historia, una referencia de la historia. Después vino la dictadura y la vivimos, mi generación la vivió, muchos de mis compañeros de generación
desaparecieron, fueron torturados, fueron muertos. Y después volvió la democracia. Y cuando volvió la democracia, mi generación tiene la posibilidad de decir, nosotros tenemos, más allá de los partidos políticos, ¿no? Cuando yo hablo de Perón no hablo solamente del peronismo, hablo de la sociedad. Y más allá de los partidos políticos, en el 83, cuando volvió la democracia, los jóvenes, que éramos entonces jóvenes, porque hay algunos que piensan que siempre fuimos viejos, y alguna vez fuimos jóvenes, los jóvenes de esa generación tuvimos, en una figura como la de Raúl Alfonsín, quizás la síntesis de esa sociedad. Y entonces hoy, ya viejos, nosotros miramos atrás y decimos, ¿qué vimos? ¿Qué tuvimos a lo largo de la historia? Y tuvimos un Perón que con sus aciertos y sus errores no dejó de ser un enorme referente de la política. Y más allá de los ataques que se hicieron desde la derecha, los gorilas y todo lo demás, la figura de Perón es una figura emblemática en la política. Y después apareció, después de la democracia recuperada, apareció la figura de un Raúl Alfonsín. ¿Y nosotros qué vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir a los jóvenes? ¿Qué le vamos a dejar como referencia a los jóvenes de esta generación que hoy tienen entre 16 y 20 años? Y le vamos a decir que apareció un matrimonio del sur que llegó con la idea de hacerse millonario a costa del Estado y que el Estado no tuvo respuesta para dar, la justicia no actuó y la impunidad fue, digamos, la moneda corriente, constante en ese caso. ¿Será Cristina Kirchner esa referencia que van a tener los jóvenes? ¿Van a tener un De la Rúa como la referencia de esos jóvenes? ¿Será un Duhalde la referencia de esos jóvenes? ¿Será un Macri la referencia de esos jóvenes? Y la verdad que es muy triste porque si nos ponemos a ver, esos jóvenes hoy no tienen, repito, una referencia en la cual identificarse, de un partido o de otro, de cualquiera, pero no tienen una referencia. Todos, el tema de Duhalde, que es patético lo de Duhalde, porque él fue el que le generó el golpe o la salida anticipada del gobierno de Alfonsín, fue él el que conspiró, ¿no es cierto? Y después llegó él al poder después de la tremenda crisis del 2001, con De la Rúa y con todo lo demás. Y el tipo llegó al poder y se convirtió, ¿no es cierto?, en un mentiroso terrible. Aquella famosa frase, al que depositó dólares, le vamos a devolver dólares. Y le hicieron un corte de manga, pito catalán, y se quedaron con la guita. Ese tipo que lo trajo al matrimonio Kirchner diciendo que eran ejemplos de políticos del sur, hoy que lo trajo, que tendría que esconderse y no aparecer nunca más, hoy vuelve a aparecer a la escena política, resucitando muertos, y queriendo volver a ser él el gran elector del presidente. Y entonces ese es un referente, para que no digan que hablo solo de los peronistas. Lo de la Rúa y la Alianza fue uno de los fracasos más grandes en la historia política de este país, un nabo como De la Rúa, y también corrupto. ¿O no vamos a olvidar acaso de lo que pretendió hacer con el tema de la reforma laboral cuando aparecieron las famosas Banelco? Cuando intentó comprar senadores, ¿se acuerdan, no? Ahí estaba uno conocido nuestro, un senador salteño. ¿Se acuerdan, no? No es solo de los peronistas, también ahí está el inútil, el nabo ese de la Rúa, y también un tremendo corrupto. Y entonces, ¿qué referencia le vamos a dar a los jóvenes? Si desde ahí para acá, y llegando a Macri, este Macri que llegó prometiendo cambio, ¿no es cierto?,
y nos metió en este tremendo berenjenal, en este tremendo endeudamiento del cual vaya a saber cuántas generaciones van a tener que pasar para poder salir de esto. Para que estemos mejor, no. Estamos mejor que en el 2015, en algunas cosas sí, por lo menos vemos que algunas obras se están haciendo. Por ejemplo, acá el tema del Belgrano Cargas, el Belgrano Carga transportó casi un 30% más de productos que tienen origen en esta región. Llegaron al puerto de Rosario en un año, más de un 30% de la producción de esta zona. Eso ya de por sí es un enorme adelanto. Pero también tenemos que decir que Macri, con toda la expectativa que generó, y eso es lo que la mayoría de la sociedad no le perdona, aquellos que le votaron ciego, hoy están muy calientes con Macri, porque también ven que eso fue un fracaso y que también le mintieron. Entonces hoy el tema es, ¿a dónde están los referentes de esos jóvenes, de esos adolescentes? Termino con lo que arrancaba, con lo de Cristina. Más allá de lo que Cristina haga, decida si va a ser o no, ella juega con la política, juega con todo, juega con Macri, juega con Urtubey, juega con Massa, juega con Labaña, juega con los propios, juega con Rossi, con Kicillof, con todos. Con todos juega Cristina, porque los tiene a todos ahí precalentando. Todos están como si irían a entrar a la cancha de fútbol, ahí todos están haciendo precalentamiento. Y dice, salgo yo, no, dice, espera a ver si juega Cristina, tenés que ir vos para que la marque mejor. Bueno, pero no, hasta que no salga no podemos hacer, y todos están metas, saltar a la vuelta. Y entonces llegamos a la conclusión de que la dirigencia política, particularmente, tendrá que hacer un enorme mea culpa. Un enorme mea culpa. Porque es increíble que una mujer súper procesada, con prisión preventiva, la justicia le ha aprobado muchas cosas, con empresarios presos que confesaron haber pagado coima, con funcionarios presos que confesaron haber llevadole la guita. Y hoy la señora está ahí, procesada y todo, hoy en Cuba. Y todo el mundo pregunta, ¿volverá, no volverá? Y si vuelve, ¿va a ser candidata o no? ¿Y qué dice la señora? ¿Qué dice la jefa? ¿Qué dice Porota? Y ahí están todos, ¿no? Es increíble, realmente. A mí me preocupa, no sé a usted, a mí me preocupa.